Carlos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy, pero muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar una vez más acá en tu programa. Realmente me siento muy, muy cómodo charlando contigo. Carlos, vamos a ese caso que nos traes hoy a Mundo Insólito. El conocido como caso Bariloche, o también lo van a poder encontrar como caso Polanco, es quizás el caso más importante de Argentina, ¿eh? Lo reitero, es quizás el caso más importante de Argentina. Si uno hace una encuesta con todos los investigadores y gente asociada al tema OVNI de este país, seguramente entre los 3 primeros casos van a incluir el caso Bariloche. Es un caso que trascendió la frontera. De hecho, muchos libros del exterior, de autores de otros países, lo mencionan, y el CEPAM francés también hizo mención de este caso alguna vez. Ocurre el 31 de julio del año 1995, y como el nombre lo indica, en cercanías del aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en el sureste de Argentina, en la provincia de Río Negro. Es una ciudad hermosa que seguramente la habrán escuchado nombrar mucho, porque es una ciudad muy turística, especialmente en invierno por el tema de la nieve. Y entre otros misterios que no viene al caso, pero ahora que lo recuerdo, entre otros misterios, Bariloche está al lado de un lago llamado Nahuel Huapi, y hay una historia del Nahuelito. Así como en Escocia tenemos el Nessie, el lago Loch Ness, bueno, acá en Bariloche tenemos el Nahuelito en el lago Nahuel Huapi. Pero eso es tema para hablarlo en otro momento. Sí, pero ya que lo has mencionado, ¿qué tiene? ¿Esa afinidad que tiene con el lago escocés? Lo que ocurre es que hay muchas historias, inclusive algunas filmaciones, alguna foto por ahí, donde se mostraría un ser vivo como, que te diría igual que el Nessie, un ser que cada tanto se asoma en la superficie con un cuello largo, como Nessie, que va dejando, que uno ve como una especie de serpiente que va rompiendo el agua, digamos, la superficie del agua. Hay muchas historias al respecto, algunos videos, algunas fotos, y también la gente que un poco alimenta todo esto, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no está tan explotado turísticamente Nahuelito como Nessie, como el Nessie escocés, que yo siempre propongo que se le dé más explotación turística al Nahuelito, más allá que si exista o no. Pero el hecho de una mascota como Nahuelito estaría bueno, que atraería muchos turistas, aparte puedes vender mucho merchandising y todo eso. Pues Entonces, si te parece, lo hacemos un día al Mundo Insólito Radio y así nos enteramos por estos lares de aquellas misteriosas tierras y de esas enigmáticas criaturas supuestas que habitan en determinados lagos. Sí, es muy interesante la verdad la historia del Nahuelito. Y lo que ocurre no es tan difundida porque realmente no hubo gente que se dedicara a investigar a fondo este tema del Nahuelito. O sea, muchos, como en mi caso, recopilamos historias ¿sí? de avistamientos, supuestos avistamientos, algún video, alguna foto ahí, por ahí borrosa, pero nadie se dedicó a investigar seriamente este tema, a profundizarlo. Por eso no es tan difundido. Pero realmente es un tema interesante el Nahuelito que estaría bueno abordarlo en algún momento. Vale, pues cuando quieras en un futuro próximo programa, pues lo abordamos de una manera un poquitín más extensa de lo que hemos hecho hoy. Y vamos ahora ya, si quieres, al caso Bariloche, que es lo que te trae a Mundo Insólito. Como te decía al principio, quizás el caso más importante de Argentina, así que imagínense cómo será el caso, ¿no? Más de uno se estará preguntando, ¿y qué tan bueno es el caso para ser el más importante? Bueno, primero es un caso que involucra a 2 aviones, uno de Aerolíneas Argentina, un Boeing 727, cuyo piloto era el comandante Jorge Polanco, que es quizás el testigo principal de este caso, no el único, sino quizás el más conocido. Por eso muchas veces habrán escuchado como caso Polanco. El copiloto, bueno, era una persona llamada Carlos Dortona, el ingeniero de vuelo Jorge Allende, también había en la cabina otra persona llamada Roberto Benavente, que acompañaba en ese vuelo. Y además, aparte del avión de Aerolíneas Argentina, también estuvo involucrado
un avión de Gendarmería Argentina, de Gendarmería Nacional, cuyo piloto era el comandante Juan Gaitán, lamentablemente fallecido, y el copiloto Rodolfo Zipuzac, también lamentablemente fallecido, y había una tercera persona, un mecánico, que es llamado Joaquín Gómez. Y además de estos dos aviones involucrados, también hubieron testigos en la torre de control del aeropuerto de Bariloche, testigos en tierra en el aeropuerto de Bariloche, testigos en tierra fuera del aeropuerto de Bariloche, más testigos en otros lugares de la región. Hay un barrio cercano al aeropuerto llamado Dinahuapi, donde también hubo muchos otros testigos. Así que es un caso, que ahora vamos a describir, que involucra dos aviones y varios testigos en diferentes lugares y diferentes niveles de altura, y testigos, como se dice vulgarmente, testigos calificados, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de pilotos, copilotos, etc. Así que ya con esta pequeña introducción nos damos cuenta de la calidad del caso. Vamos, si quieres, lo describes un poquitín así para saber, los que no conocemos la historia, realmente de lo que estamos hablando, si te parece. Exacto. ¿Qué ocurre aquella noche, aquel 31 de julio del año 95? Es una sucesión de hechos. El primer hecho se registra a las 20:05 hora de Argentina, hora local, cuando el avión de Gendarmería, yo voy a nombrar ciudades que digamos, este es un caso por ahí más visual, digamos, para hacerlo describirlo visualmente con mapas y demás. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Yo voy a nombrar ciudades. Lo bueno sería que, mientras están escuchando este relato, en una ventana, en el Google Maps, en algún lugar así, vayan buscando las ciudades para más o menos ubicarse. Este avión de Gendarmería iba de la ciudad de Neuquén, que queda al noreste de Bariloche, hacia la ciudad de Bariloche. En ese trayecto, a mitad de camino, a las 20:05, observa que una esfera roja parpadeante sobrepasa al avión por debajo, y ese objeto redondo, esa esfera redonda, se dirigía velozmente hacia Bariloche. Esto, reitero, ocurre 20:05 sobre el embalse El Chocón, un embalse muy importante a mitad de camino entre Neuquén y Bariloche. A las 20:15, es decir, 10 minutos después, se produce en toda la ciudad de Bariloche, incluyendo el aeropuerto y ciudades y pequeñas localidades vecinas, se produce un apagón eléctrico. Queda toda la región sin luz. Paralelamente a esto, se observa sobre el lago un objeto que uno supone que es el mismo que vio el avión de Gendarmería, que está sobre el lago Nahuel Huapi, que mencionábamos antes, al lado de Bariloche, arriba del lago. Este objeto era brillante. Como estaba todo a oscuras, por ejemplo, la gente de Dinahuapi lo observa, gente que salió a la calle, pues estaba todo oscura, salió a la calle y lo observa con mucha nitidez, ya que no había contaminación lumínica en ese momento de la ciudad. Este objeto, en un momento dado, se dirige hacia el aeropuerto de Bariloche. Si bien, primer paréntesis, si bien, obviamente, como siempre ocurre en estos casos, la cooperativa eléctrica de Bariloche trató de explicar como que fue algo accidental, o el apagón y demás, es muy llamativo que justo cuando aparezca el ovni sobre la ciudad de Bariloche es cuando se corta toda la luz en la región. No es la primera vez que ocurriría algo así, esta relación de ovnis con cortes de energía. Y acá comienza una danza literal entre el ovni, el avión de Aerolíneas Argentinas que venía de Buenos Aires y que estaba por aterrizar en el aeropuerto de Bariloche, y el avión de Gendarmería que venía más atrás y más arriba, que fue el testigo privilegiado de todo lo que estaba ocurriendo. Básicamente, para resumirlo,
el avión de Aerolíneas, como venía todavía muy alto para aterrizar en el aeropuerto, empieza a descender y hace toda una maniobra de descenso sobre el lago, y cuando estaba regresando del lago para ir hacia el aeropuerto, observa delante de él, a las 11, como dicen los pilotos, o sea, delante un poquito hacia la izquierda, observa un objeto brillante, que coincide, digamos, con la descripción que hacían los testigos de que el objeto que estaba sobre el lago se había ido hacia el sureste, digamos. Entonces, lo que describe Polanco estaría ubicado donde se habría desplazado aquel objeto. El comandante Jorge Polanco pregunta si había algún tránsito, pregunta a la torre de control si habría algún tránsito, y le indica que el único tránsito era del avión de gendarmería. Y acá hay un detalle importante que están en los audios de la torre, en las audios de las comunicaciones. Aerolíneas, los pilotos de Aerolíneas Argentina le dicen a la torre: sí, vemos el avión de gendarmería, pero esto que estamos viendo es otra cosa. O sea, y esto lo aclaro, ¿por qué? Porque muchos, para explicar el caso, dicen que en ese momento lo que estaban viendo era el avión de gendarmería que se venía aproximando, pero en las comunicaciones queda claro que ellos ven el avión de gendarmería, pero aparte están viendo este objeto que estaba al frente de ellos. La cuestión que cuando se acercan al objeto, porque el avión tenía que acercarse hacia donde estaba el objeto para hacer el giro final para aterrizar, cuando se acercan y hacen el giro final de 180 grados para encarar la pista y ya hacer el aterrizaje, el ovni lo empieza a acompañar al avión de Aerolíneas Argentina. Y cuando digo acompañar, es que se le puso casi en la punta del ala, del lado derecho, y en ese momento Jorge Polanco describe al objeto como un ovni, y usa literalmente la palabra ovni, pero no como un objeto, no, como algo así, por decir algo, una sigla, sino como un objeto, o sea, objeto volador no identificado. Es decir, para mí, no sé qué es eso, para mí creo que es un ovni. O sea, y después Jorge Polanco describe al objeto no como una luz, sino como un objeto sólido, con dos luces en las puntas, digamos, y una luz muy fuerte arriba. Pero lo interesante que de la descripción que hace Jorge Polanco es que este objeto para él respiraba, usa esa palabra, respiraba. ¿Por qué respiraba? Porque tenía como una cadencia, como como que se ensanchaba y se achicaba, y le daba esa sensación de que parecía que estuviese respirando, ¿no? Porque se agrandaba y se achicaba, se agrandaba y se achicaba. El objeto acompaña al avión de Aerolíneas Argentina en paralelo, en formación, mientras ya estaba encarando la pista. En ese momento, como estaba como se había cortado la luz. Perdóname, Carlos, dices en paralelo a la vez que ya estaba descendiendo el avión para aterrizar. Exacto. Como se había cortado la luz en toda la región, incluyendo el aeropuerto, un rato antes habían puesto en funcionamiento el equipo auxiliar de energía del aeropuerto. Pero hasta ese momento no habían prendido las luces de la pista, esperaron hasta último momento para no sobrecargar al equipo. Pero ¿qué pasa? Cuando el avión ya estaba haciendo la aproximación final y prenden las luces de pistas, el equipo auxiliar no aguantó y se volvió a cortar la energía en el aeropuerto. Reitero, si bien se había vuelto la luz en toda la zona, ellos seguían funcionando con el equipo auxiliar. ¿Por qué? Porque no querían cambiar del equipo auxiliar a la luz normal, digamos, en esa fase de un aterrizaje de un avión. Entonces prefirieron seguir con el equipo auxiliar hasta que el avión de aerolínea aterrizara. Pero cuando prendieron las luces de pista, el equipo como que no aguantó
se apagó todo en el aeropuerto, así que Jorge Polanco, el avión de Aerolíneas, tuvo que hacer una maniobra de escape. Pero ¿Y acá se paró ocurre? todo, hubo un apagón general, pero por causas normales. No, este segundo apagón es porque, aparentemente, es porque no, cuando prendió las luces de pista no aguantó el equipo y se Ajá. apagó. Pero, digamos, más de uno puede pensar, ¿y no será porque justo el OVNI también se estaba acercando al aeropuerto? No sé. La cuestión es que, imagínate la situación, y acá quiero destacar el profesionalismo de Jorge Polanco, que también lo destacaron en el GEPAN, en un informe que incluyeron hicieron mención del caso Polanco y la profesionalidad del caso Bariloche y la profesionalidad de Jorge Polanco. Imagínate la situación para el piloto. Tenés un objeto al lado tuyo que te está acompañando a pocos metros de la punta del ala derecha. Estás en una fase crítica del vuelo que es el aterrizaje. Mucha atención. Y encima de todo eso, de golpe se te corta la luz del aeropuerto y tenés que hacer una maniobra de escape. Todo esto sin perder la calma. O sea, traten de imaginarse la situación. La cuestión es que Jorge Polanco, como estaba previsto, hace la maniobra de escape. Él piensa, no lo comunica a la torre de control porque justo en ese instante no tenían comunicación con la torre de control hasta que el aeropuerto vuelva a restablecer la energía. Él piensa, bueno, me voy a ubicar a 3.000 metros porque dice, bueno, tengo el avión de gendarmería a cierta altura, entonces él piensa, no le dice a nadie, me voy a posicionar a 3.000 metros. La cuestión es que el OVNI se adelanta, se va al medio del lago, se posiciona en 3.000 metros en medio del lago y lo espera, literalmente lo espera justo por donde tenía que pasar el avión de Aerolíneas. Entonces el avión de Aerolíneas da toda una vuelta, se eleva, digamos, porque el maniobra de escape implica elevarse a 3.000 metros, da toda una vuelta sobre el lago y el OVNI lo estaba esperando a 3.000 metros donde él iba a pasar. Todo esto, Carlos, a la vista de todo Dios que había allí en aquel momento, ¿no? Todo esto observado por todos los tripulantes del avión de Aerolíneas Argentina. Observado por los tripulantes del avión de Gendarmería, que estaban más arriba, porque ellos aterrizaron después, estaban a más altura, digamos, y estaban como en una platea preferencial, porque veían todo desde ahí. Más toda la gente del torre de control, más la gente del aeropuerto, que de hecho hay muchos informes que hicieron la gente del aeropuerto, que después te voy a mencionar uno, pero hay muchos informes donde todo el mundo, todos tuvieron que hacer un informe escrito que después fue enviado a Fuerza Aérea Argentina. Ya vamos a hacer una breve mención de uno de los informes de los tantos que hay. La cuestión es que cuando el avión de Aerolíneas Argentina se acerca al OVNI, que lo estaba esperando sobre el lago, lo vuelve a acompañar unos metros, se le pone de nuevo a la par, y en un momento dado el OVNI se va rápidamente hacia el suroeste, y se pierde por la cordillera de los Andes. De hecho, en algún momento de toda esta danza que se produjo en el aire, también el OVNI pasó por debajo del avión de gendarmería. Bueno, esto es, reitero, parece un caso más gráfico para mostrarlo con diferentes gráficos. Pero lo importante es, este fue el resumen del caso, muy, muy resumido, pero para que se den cuenta de la importancia de todo lo que sucedió. Sí, pero yo, a mí, como siempre sabrás, me surgen un montón de dudas e inquietudes, ¿no? ¿Qué intencionalidad tenía ese aparato extraño al acompañar y al hacer toda esa parafernalia, entre comillas, que hizo? Porque alguna intencionalidad tenía. Y luego el dejarse ver por tantísima gente es extraño, cuando menos, ¿no? Por eso es uno de los casos más importantes de Argentina, y no solamente por la calidad de los testigos. Primero, el OVNI, como yo siempre digo, para mí me daba la impresión que estaba jugando con los aviones. ¿Sabes qué me hizo acordar mucho? ¿Viste cuando los delfines empiezan a acompañar alguna embarcación en el mar? Que empiezan a nadar al lado de la embarcación. Bueno, esto era algo parecido, digamos, ¿no? El OVNI, en vez de nadar al lado de la embarcación, se puso a volar al lado del avión, como un juego. Pero hay cosas que quiero mencionar. Fíjate una cosa,
a pesar de que el ovni estuvo a metros, acompañándolo a metros del avión de Aerolíneas Argentinas, no hubo ningún tipo de interferencia, por ejemplo, en los aparatos eléctricos del avión. O sea, el avión Eso llama mucho la atención, porque si la luz supuestamente se fue por esa intervención, ¿cómo es que al avión no le pasó nada, no? Es muy extraño también. Es un dato interesante. Y por luego la entereza del piloto, impresionante. Bueno, porque si yo estoy ahí y me pongo nervioso, no, lo que hay más allá. Hay muchas cosas muchos detalles para mencionar. Primero, esto que te decía es que en ningún momento Jorge Polanco perdió el control del avión. O sea, todo el instrumental del avión funcionó perfectamente y no hubo ningún tipo de peligro, digamos, más allá de la cercanía del objeto con el avión, no hubo ningún tipo de peligro en el vuelo, digamos, ¿no? No es que de alguna de otra forma el ovni afectó al vuelo del avión. Simplemente lo acompañó, pero no hubo ningún tipo de interferencia en el vuelo del avión. Hay un dato menor, que no es menor, pero hay un dato que siempre se menciona, es que cuando uno, en este caso un vuelo comercial, el que estaba piloteando el avión en este vuelo era Jorge Polanco. Y el copiloto, que era Carlos D'Ortona, era el encargado de las comunicaciones. Eso es algo normal, digamos. Vos en un vuelo comercial tenés que en un momento, alguien que pilotea el avión y el otro que se encarga de otras cosas, entre otras cosas las comunicaciones. ¿Tá? En un trayecto de ida y vuelta, por ahí el que pilotea de ida, después se encarga de la radio de vuelta y así, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vos escuchás el audio de las comunicaciones de la torre de control, primero se escucha la voz de Carlos D'Ortona, que era el que se estaba encargando, que era el copiloto, que se estaba encargando de las comunicaciones de radio. ¿Tá? Y en un momento dado, no se lo escucha más a D'Ortona, y el que se comunica con la torre de control es Jorge Polanco. De hecho, en una de esas comunicaciones de Jorge Polanco con la torre de control, cuando menciona la palabra ovni. No sé, creo que es un ovni, lo dijo así literal. Imagínate un piloto que diga, tengo un ovni al lado mío. Sí, tiene que ser aquello un bombazo, por eso a lo mejor lo cayó. ¿Qué pasó con el otro hombre para que no se comunicara? Bueno, extraoficialmente, porque obviamente oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente el copiloto quedó tan impactado que quedó mudo, o sea, quedó choqueado por lo que estaba pasando. Entonces, bueno, y esto resalta más el profesionalismo de Jorge Polanco, o sea, la labor tuvo que ser impresionante, sí. Como veía que el copiloto no estaba choqueado, no estaba hablando, estaba así mirando el objeto choqueado, Jorge Polanco se tuvo que hacer cargo de las comunicaciones. Imagínate en el momento más crítico de un vuelo, que es el aterrizaje. Entonces, también esto para destacar la actitud de Jorge Polanco. Y supongo, realmente no tengo una evidencia concreta para decírtelo, pero supongo que como alguien, una vez Jorge Allende, que era el ingeniero de vuelo, la tercera persona que iba en la cabina, me insinuó, en una comunicación que tuve con él, me insinuó lo siguiente, como que en la cabina había pasado algo más. Que para mí no es de extrañar, o sea, cuando hay un encuentro ovni tan cercano, no sería raro que de alguna de otra forma el fenómeno ovni, el fenómeno, como quieras llamarlo, tuvieron alguna interacción con la gente de cabina. Pero eso nunca lo vamos a saber, porque creo que si pasó realmente algo así, como me insinuó Jorge Allende alguna vez, nunca lo van a decir públicamente. Sí, pero no te dijo nada concreto. Nada concreto. Como me dio a entender como que algo más había pasado, que el caso no terminó solamente en ese avistamiento, sino que dentro de la cabina, en ese momento, pasó algo más. ¿Cómo se coge, Carlos, a nivel social, ya no local, sino creo que también a nivel nacional, un evento, entre comillas lo de evento, un caso como este? ¿Cómo se admite? Bueno, a nivel gubernamental, oficial, te quiero decir. Bueno, lo que hace también muy conocido este caso es que cuando aterriza el avión de Aerolíneas, y obviamente también el avión de Gendarmería, pero particularmente el avión de Aerolíneas, Jorge Polanco tuvo que redactar un informe. O sea, en el aeropuerto redactó un informe de lo que pasó,
que describe básicamente lo mismo, ¿tá? Y lo que disparó mediáticamente el caso, porque hasta ese momento, si bien había varios testigos en Ciudad que vieron la luz, qué sé yo, esto que lo otro, lo que disparó realmente a nivel mediático y que se conociera hasta el día de hoy el caso, fue que el jefe del aeropuerto salió al otro día a la mañana por los medios de comunicación a leer públicamente el informe de Jorge Polanco, a describir lo que había pasado la noche anterior y a leer al aire el informe que había redactado Jorge Polanco. Entonces, imagínate, a partir de ahí fue una explosión mediática porque hay que darle valor, perdóname Carlos, hay que darle valor tanto al Polanco como al otro que sale a exponer el informe del piloto, porque cuidado, luego a nivel social, la que te puede caer encima, de críticas, quiero decir. El problema es que, como te imaginarás, al jefe del aeropuerto después les vino no la sacó barata, digamos, ¿no? Porque lo hizo por iniciativa propia, pero después creo que le hubo un reclamo o algún castigo, digamos, entre comillas, de sus superiores por haber salido a la luz pública a decir todo esto. Es que es muy fuerte, es muy fuerte el tema. La cuestión que a partir de ahí, todos los medios de televisión, de radio, de diarios del país, pero fue una explosión así, empezaron a llamar a Jorge Polanco, a todos los pilotos. De hecho, en los principales programas de televisión de Argentina de esa época estuvieron todos. Jorge Polanco, la gente del avión de gendarmería, y esto también lo quiero destacar, con autorización, en el caso de Jorge Polanco, con autorización de Aerolíneas Argentinas. O sea, Aerolíneas Argentinas lo autorizó a ir a los medios de comunicación a decir lo que había visto, y lo mismo con la gente de Gendarmería, o sea, lo autorizaron a la gente de Gendarmería a salir por los medios de comunicación a decir lo que habían visto. Eso también hay que destacarlo. Entonces, tuvo una trascendencia mediática increíble. De hecho, acá en Argentina, la gente que ya había nacido para esa época, suponete que tuviese ya 10 años para esa época, todo el mundo se acuerda de este caso. Sí, aquel avión, por ahí no se acuerdan el año exacto, pero sí, aquel avión de Bariloche, de un avión que lo siguió un ovni. Son esos casos que quedan en el recuerdo de la gente, digamos, aunque no se acuerdan la fecha exacta o los nombres de los involucrados. Por eso es un caso que trascendió realmente muchísimo. Y si me permitís, quiero hacer un par de comentarios más, ya para ir. Reitero, es un caso que podemos estar horas hablando, hay un montón de detalles. Pero bueno, entre tantos informes, entre tantas personas que lo vieron, quiero destacar una, y te digo por qué. Como te imaginarás, cuando ocurre un caso tan importante como este, como fue el caso Manises, en el caso de España, digamos, ¿no? Esos casos que trascienden, digamos, siempre se va a buscar una explicación racional a lo que ocurrió. En el caso Manises, por ejemplo, siempre se habló de escombreras y las luces de escombrera y demás, todo ese tipo de cosas. Y acá en el caso Bariloche, si bien al principio hubieron varios intentos de explicación, como que bueno, lo que vieron fue la luz de los retractores, quitanieves, que como había nubes bajas, se reflejó. Obviamente no faltó el que dijo que era la luna, que era Venus, bueno, siempre esas cosas, un clásico siempre aparece. Pero digamos, la explicación convencional que en los últimos años tuvo más fuerza fue la de un reflector, de una discoteca. ¿Qué pasó? Que esto que te voy a decir sí es cierto, pero no fue lo que vieron los pilotos en este caso, Bariloche. Cuando se corta la luz en Bariloche, hay una discoteca muy famosa en la ciudad de Bariloche, que está al lado del lago, que se llama Rocket, y que aprovecharon el corte de energía para sacar a la puerta, digamos, de la discoteca un cañón de luz muy potente, que habían comprado hace poco. Entonces lo querían probar sin la luz de la ciudad, digamos, ¿no? Para ver cómo reflejaba. Entonces proyectaron el cañón de luz hacia el lago, no hacia el aeropuerto. Y la Comisión de Fuerza Aérea actual,
que investiga el tema OVNI, se valió de eso para decir, no, bueno, lo que pasó es que observaron el cañón de luz y listo. Hace poco en nuestro canal, en Demonios, como junto con otros canales, un grupo argentino, Fenec 4, hizo todo un informe que duró 3 horas para explicar por qué el cañón famoso de luz, que si bien existió en algún momento, no es lo que vieron ni Polanco ni nadie, digamos, ¿no? Eso estuvo en otro sector y no tuvo nada que ver con el caso Bariloche. Pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy, ¿por qué menciono este tema del cañón de luz o el reflector de luz? Porque uno de los testigos que estaba en el aeropuerto, que se llama Nicolás Araya, que era meteorólogo, él estaba al ras del piso, estaba sobre la pista, a un costado de la pista, digamos, ¿no? Entonces, cuando se dirigía caminando hacia donde tenían los instrumental meteorológico, dice, y está en el informe, te lo voy a leer textual, como está en el informe que tuvo que elaborar, como todos los testigos en su momento, y que ahora son de conocimiento público. Dice, a la mitad de la plataforma fui enceguecido, no iluminado, no, enceguecido, usa esa palabra, por una fuerte luz amarilla, observando hacia la torre de control, pensando que estarían iluminando con algún reflector, dice, como que lo estarían iluminando de arriba con algún reflector. Comprobando que no era así, observando que dicha luz se desplazaba a gran altura en dirección oeste-este por detrás de la torre. Es decir, primero, una luz que venía de arriba, no de abajo, que venía de arriba, lo encegueció. Imagínate, para que use esa palabra, lo fuerte que lo habrá iluminado. Sí, luego lo que me llama mucho la atención es que fuera una luz amarilla en vez de blanca, ¿no? Sí, bueno, la descripción de los testigos varía entre amarilla, blanca en general, digamos, ¿no? Pero lo que quiero destacar es, la luz provenía de arriba, que uno va a decir, bueno, pero es obvio, si el ovni estaba arriba, tiene que venir de arriba la luz. Bueno, esto para decir que no era un reflector que estaba apuntando de abajo hacia arriba, sino que la luz venía de arriba hacia abajo y lo encegueció, o sea, era una luz muy fuerte, y después él mismo en el informe dice que se trataba de un objeto, que la luz provenía del objeto que se estaba desplazando, digamos, ¿no? Entonces, este informe, este relato que pasó desapercibido entre tantos testigos, entre tantos relatos, y que todo el mundo se quedó con lo de Polanco, que es muy fuerte lo de Polanco, pero se quedó con Polanco y demás. Este testigo te está indicando claramente, como coinciden todos, de que la luz venía de arriba, que no podía ser un reflector, y que era muy potente esa luz que lo encegueció. De hecho, él describe que casi se tropieza, eso no está en el informe, pero lo cuenta después, que casi se tropieza, digamos, como quedó enceguecido, casi se tropieza y casi se cae, digamos, ¿no? Entonces, es un testimonio clave para mí para descartar, junto con otros elementos, descartar el tema del reflector. Resumiendo, lo que ocurrió aquel 31 de julio del año 95 sobre el aeropuerto de Bariloche fue una danza, un juego de un ovni con los dos aviones, principalmente con el avión de Aerolíneas Argentinas. El avión de Gendarmería fue como un testigo privilegiado, pero yo creo que el foco del ovni, el objetivo del ovni, era el avión de Aerolíneas, digamos, ¿no? ¿Por qué hizo ese juego y después se fue? Es una de las tantas incógnitas que nos deja este fenómeno, digamos, que nunca vamos a saber cuál era la intención final. Yo siempre me quedo, como decía en un momento, con las palabras de Allende. Yo creo que pasó algo más que va a quedar en cada uno de los testigos de la cabina del avión de Aerolíneas y que nunca vamos a saber. Yo creo que, como cuando ocurre un encuentro tan cercano entre un ovni y testigos, es muy probable que haya pasado algo más. Ojalá que algún día nos enteremos si esto realmente fue así. Yo también estoy contigo, de que seguramente detrás hayan escondido información, pues no sé muy bien por qué el motivo, seguramente que por no alarmar a la gente, que esclareciese un poquitín más la intencionalidad que ese aparato a lo mejor traía. Un caso muy interesante, ya te digo, yo lo desconocía en su totalidad, me ha parecido intrigante y vuelvo a repetir, la entereza de ese buen piloto que tuvo la capacidad
de mantener los nervios, incluso cuando su copiloto había entrado en estado de shock, ¿no? Carlos, recordamos de nuevo Canal Demonios de YouTube. Demonios, youtube.com/demonios, youtube.com/demonios. Directos hacemos todas las semanas, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora de Argentina, 24 horas de España en esta época del año. Entre tantos videos van a encontrar varios videos relacionados con este caso Bariloche. Pueden ir a la página web del canal, que es demonioslaserie.wordpress.com. Reitero, demonios, la serie, todo junto, .wordpress.com, y ahí buscan Bariloche y van a encontrar muchos videos relacionados con el caso, inclusive donde se describe con gráficos todo el caso, donde van a poder escuchar los audios de las comunicaciones de la torre de control y van a poder ver muchos de los documentos que ya están disponibles. Quiero destacar también a la labor que hizo Sephora, del cual soy miembro fundador. Sephora es una organización que busca la desclasificación de los archivos OVNI de Argentina, que gracias a Sephora se pudo reconstruir muchos de los expedientes relacionados con el caso Bariloche. Mundo.